señores presidentes, compañeras y compañeros legisladores. Por cierto, ayer había más gente en esta sala, era la comparecencia del secretario de Comunicaciones. La diferencia es que él reparte contratos, señor procurador, y usted reparte órdenes de aprehensión. Por eso no vemos el mismo aforo. Pero ya hablando sobre el tema que nos ocupa, en este gobierno continúa la brutal violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la tortura, persiste la figura del arraigo a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, a pesar de que sé que usted era partidario de derogar esta figura, pero ahí sigue ominosa la figura del arraigo, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, prevalece la impunidad y los presos políticos como el doctor Mireles en el estado de Michoacán. También hay un conjunto de recomendaciones no acatadas en los hechos por parte de la dependencia a su cargo. Pero lo más grave es que mientras el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, presumía el día de ayer en Nueva York la disminución de la violencia, de la inseguridad, así como los avances en la Procuración de Justicia, aquí en México, a plena luz del día, con total impunidad, con la permisividad, con la complicidad, podríamos decir, de corporaciones policíacas, grabado por cámaras que estaban colocados en un bulevar, fue secuestrado y horas después victimado un miembro de esta Cámara que hoy guarda descanso, el diputado Gabriel Gómez Michel. Este es el México real, no el de la propaganda del régimen o el de los eventos que realiza para el autoconsumo. La crisis de la guerra contra el narcotráfico no ha terminado, por el contrario, hasta el día de hoy siguen existiendo víctimas de estos delitos que ahora ni siquiera podemos conocer a través de los medios, pues pareciera haber un ocultamiento mediático que, sumado a la violencia que se ejerce en contra de periodistas, ha dejado un vacío de información. No es que haya menos delincuencia que en el sexenio pasado, simplemente ahora se oculta mejor. Las víctimas de este país no reciben ni justicia ni reparación a pesar de ejercer los recursos legales. El pasado 11 de julio nuevamente tuvo que venir del extranjero, de la presión internacional, de un reportaje de organismos internacionales de derechos humanos, la evidencia o elementos que ponen en franca duda la versión original de la Secretaría de la Defensa Nacional frente a los hechos del municipio de Tlatlaya en el Estado de México. Según versiones periodísticas sólidas, no fue un enfrentamiento, sino fue un fusilamiento en un paredón, en una bodega de 25 presuntos delincuentes. Nosotros queremos, señor procurador, que se vaya a fondo en este tema. Ya lo ofreció el presidente de la República y dijo que la Procuraduría iba a informar sobre esto y queremos que así sea. Aunque presuroso, oficioso, como lo es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que más bien parece el vocero del régimen, Raúl Complacencia, ya dijo que fue simplemente un enfrentamiento. Lo que aquí decía la compañera Tapia es muy cierto, cifras van y cifras vienen con relación a los desaparecidos. Un dato fue el que dio a conocer la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, que eran más de 22,000. Sin embargo, ha habido un manoseo de cifras y quisiéramos que usted nos dijera, bajo el juramento que está, cuántas personas desaparecidas tiene reportados el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras estos casos de víctimas se acumulan, existen casos de delincuencia extrema, de desfachatez y de cinismo, como el caso de Servando Gómez
alias La Tuta, que aparece donde y cuando quiere, en las pantallas de televisión o en las redes sociales. La Tuta, un individuo que en los hechos ha puesto en jaque al gobierno, y nosotros preguntamos, señor Procurador, ¿para cuándo van a detener a Servando Gómez alias La Tuta? ¿Quién protege a La Tuta? Y esta es la pregunta porque cuando hubo voluntad para ir por el Chapo Guzmán, en unos días lo agarraron, quiere decir que probablemente lo tenían ubicado. En el caso de la tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, así como el relator de las Naciones Unidas sobre el tema, han denunciado la relación en el uso de la figura del arraigo y la tortura. Quisiéramos que se pronunciara sobre este tema, porque parte de los estudios que han hecho es que este tipo de tortura se da utilizando la figura de la flagrancia. Y hay un informe amplio de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre el tema, y quisiera que pudiera profundizar sobre esto. Por último, el tema de oceanografía. Usted estuvo en marzo pasado para hablar sobre este tema. Decía que era un asunto entre particulares. ¿Sigue sosteniendo esa versión, que fue un asunto entre particulares? Y yo quiero aquí compartir con usted una versión que en los hechos fue confirmada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque él le dio cierto matiz. La versión es la siguiente, que el día 9 de julio a las 14 horas, en las oficinas del SAE, Amado Yáñez fue presentado por el director del SAE, Héctor Orozco Fernández, con los acreedores. Había representantes de los bancos mexicanos, de los bancos holandeses, tenedores de fondos, dueños de embarcaciones, y ahí fue presentado como un facilitador o asesor informal, no que esté en la nómina, como dijo Videgaray, no, un asesor que iba a ayudar en todos los procesos de renegociación. Luis Videgaray lo reconoció, dijo que sí, que efectivamente fue una reunión con el SAE y con la PGR, pero que supuestamente a una invitación de un proveedor. ¿Qué nos puede decir de la reunión, señor Procurador? ¿Es válido que un sujeto a proceso, que está libre bajo caución, tenga reuniones con la PGR y el SAE para negociar adeudos? Por otro lado, quisiera que nos informara por qué al momento de consignar el Ministerio Público a su cargo, calificó o consignó por un delito no grave el caso de Amado Yáñez. Yo quisiera que nos pudiera comentar si esto no deriva de una negociación, un delito menor a cambio de información sobre corruptelas, un pacto de impunidad, sobre todo cuando estaba por aprobarse la reforma energética. Cuando la PGR lo tuvo arraigado por 2 periodos y la empresa fue intervenida, ¿por qué no pudieron allegarse de mayores elementos probatorios para poderlo consignar por un delito grave y no la burla de lo por lo cual fue consignado? Hoy Amado Yáñez se pasea en la impunidad, vive en el Hotel Aqua, en la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México, y francamente no va a pasar nada. Ya le regresaron la posibilidad de celebrar contratos con Pemex, Oceanografía, es decir, la total impunidad. ¿Qué ha pasado con Mario Ávila, con Carlos Morales, con José Luis Font, con Sergio Aceves? Y también, aprovechando el viaje, quisiera que nos dijera qué estado guarda la orden de búsqueda y localización de Gastón Azcárraga. Voy a concluir, presidente. Gracias. Y después podríamos hablar en otro turno, porque va la diputada Huidobro en la siguiente, pero sobre algunas denuncias que hemos presentado y que guardan el sueño de los justos, denuncias que el de La Voz y otros legisladores hemos presentado sobre diversos aspectos relacionados con delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos y también por uso indebido de atribuciones. La última, sobre Siemens, todavía no nos llaman a ratificar, pero es una denuncia contra el jurídico de Petróleos Mexicanos por el uso indebido de atribuciones. Es cuanto y muchas gracias.